Bueno, hola a todos, primero, ¿cómo andan? Bueno, voy a tratar de ir regulando los nervios antes de que el cronómetro empiece a funcionar. Bueno, en primer lugar quiero decir que este trabajo lo enmarco en la especialización y gestión de la economía social y solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes. Me propuse quizás para operativizar los tiempos de dividir esta defensa, esta presentación en tres bloques. Un bloque más introductorio en donde voy a comentarles cómo conocí el caso. Por otro lado, explicitar los criterios metodológicos que tomé y mencionar algunos conceptos que me parecen claves para el análisis de la experiencia. En ese bloque también un momento donde voy a pasar muy rápidamente y muy sintético, voy a hacer una caracterización socioterritorial donde se desarrolla el caso. Para pasar a otro bloque en donde mi intención es dedicarle mayor densidad, mayor tiempo, que es el desarrollo propiamente dicho del caso, para luego pasar a un momento de conclusiones a las que arribé. La idea también en el transcurso de la filmina es poder ir intercambiando con algunos comentarios, observaciones que fueron señalados en los dictámenes. El título del trabajo es La Coordinadora Zonal de Tierra, Ruta 81, una alternativa de la agricultura familiar al modelo del agronegocio en el Chaco salteño 2011-2015. La Coordinadora de Tierra es una mesa sectorial compuesta por 10 organizaciones campesinas que están ubicadas en la provincia de Salta. Yo a este espacio lo conozco por medio de una de estas organizaciones. Durante los años 2016 y 2018 yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, en aquel tiempo en un programa cuyo objetivo era financiar proyectos socioproductivos. Esta organización presenta una propuesta y en función de eso comienza un intercambio durante ese tiempo que me permitió también realizar algunas visitas al territorio y pude conocer el proceso organizativo de esta población rural, ¿no? Las motivaciones para escribir es porque me llamó muchísimo la atención y me asombró la capacidad de organización que tiene la población rural y de poder abordar las diversas problemáticas a través de distintas estrategias, pero siempre con la característica de que son estrategias asociativas y colectivas. El recorte 2011 y 2015 se debe más que nada a una dinámica local vinculada así a un contexto nacional. En el 2011 se conforma la Coordinadora de Tierra y durante los años siguientes sucedieron algunas acciones y hechos que promovieron la consolidación del espacio. Y teniendo en cuenta el contexto nacional, es necesario resaltar las distintas políticas públicas que se siguieron fortaleciendo en ese momento, orientadas al sector de la agricultura familiar y pudieron dar mayor visibilidad a estas organizaciones. Los criterios metodológicos que fui tomando, en principio, mencionar que la modalidad que tomé es un estudio de caso y que lo abordé a través de distintas técnicas descriptivas y cualitativas, teniendo en cuenta también un comentario que aparecía en los dictámenes. Mi intención no fue la de saturar la muestra, entendía que estaba dentro de una fase exploratoria. Por eso no busqué hacer generalizaciones, sino más que nada poder profundizar un poco más en el conocimiento del territorio y de los actores y de las distintas percepciones. Esto es porque yo a las entrevistas que realizo en el trabajo de campo las divido en dos grupos. Un grupo está dirigido a los dirigentes sociales, a los dirigentes de las organizaciones y otro grupo a productores de la base. Con esta diferenciación
lo que intenté hacer y traté de visualizar y distinguir si existían diferencias de percepciones en cuanto al espacio colectivo desde diferentes lugares. También para la realización del trabajo me ayudó mucho el análisis de diferentes fuentes, estadísticas provinciales y nacionales, artículos periodísticos y documentos internos de las organizaciones. Con respecto a los conceptos que me parecen claves, en primer lugar busqué categorías que me ayudaran a comprender y a entender el territorio como una construcción social, que se va configurando a través de relaciones de fuerza, antagónicas, y que va moldeando ese territorio. También me interesó resaltar la perspectiva de lo local. En ese sentido también encuentro que el territorio está constituido, está atravesado por una multidimensionalidad política, económica, cultural, ambiental, y a su vez me parecía también importante resaltar la cuestión de la multiescalaridad del territorio. Es decir, entender que las decisiones económicas y políticas, más allá del actor que las lleve a cabo, puede repercutir en distintas esferas. Con respecto a entender a este territorio como una construcción social atravesado por su multidimensionalidad, y que se va configurando a través de la tensión que se da con estas relaciones de fuerza, yo identifico ahí dos modelos en pugna, dos modelos de desarrollo en pugna. Uno lo vinculo con el agronegocio y el otro con el de la agricultura familiar. Sin detenerme demasiado en estos conceptos, para que no se extienda demasiado la exposición, con conceptos que ya tienen bastante teoría detrás, pero solo decir que el agronegocio se impone como sistema hegemónico de producción en la ruralidad argentina. Está conectado a esferas que trascienden lo local, es decir, que se conecta con la esfera del funcionamiento de la economía mundial y a partir de ahí desciende patrones normativos para configurar sistemas, configurar modelos y los inserta en el territorio. Lo que hace es la homogeneización de los territorios, ¿no? Con respecto a la agricultura familiar, considero que también que es un modelo de desarrollo cuyo objetivo es la reproducción de la vida en condiciones dignas, pero también se orienta, como lo dicen los productores, a un proyecto político de construcción de soberanía alimentaria. Entonces, frente a la rentabilidad, frente a la búsqueda de rentabilidad, de lucro, de concentración económica del agronegocio, la agricultura familiar se presenta como modelo alternativo y a su vez recupera las particularidades de los territorios y con ello las identidades diferentes que existen y los distintos modos de gestionar y producir el territorio. O sea, la perspectiva de lo local se hace muy presente en este modelo de desarrollo. Al entender el territorio como heterogéneo, aparecen estas nuevas formas de organización de la sociedad civil. Para entender y para poder explicar estas formas, utilizo las categorías de capital social, economía social y solidaria y conciencia colectiva. También, teniendo en cuenta uno de los comentarios que aparecían en los dictámenes, yo entiendo que la categoría de capital social tiene una densidad teórica muy fuerte y que se la puede abordar desde diferentes perspectivas. Yo lo que traté de hacer es enmarcarla para resaltar aquellas características vinculadas a la cooperación y la coordinación en beneficio mutuo. Especialmente centrarme en esa estrategia de construcción de redes guiadas por normas de reciprocidad, por valores cooperativos, por valores solidarios.
entiendo que explicitar esa discusión teórica de este concepto en el trabajo excedía los marcos, propiamente dicho, del trabajo. Pero bueno, y con respecto a la economía social y solidaria, encuentro que es la forma que toman el actor de la agricultura familiar para organizarse y que a través de la participación en distintos niveles y en distintas escalas, van adquiriendo mayor conciencia colectiva. Entonces, en este sentido, hago ese juego, ¿no? De poder trascender entre el plano individual, el plano colectivo, el plano local, el plano regional. Entonces, con estas categorías, lo que intento hacer es señalar esas cuestiones. El avance del agronegocio en Argentina genera una de las cuestiones que genera la extranjerización de la tierra. Salta es una de las provincias que mayores hectáreas de tierras rurales tiene extranjerizadas. Los principales problemáticas que genera son problemas ambientales y problemáticas de acceso a la tierra. Esta problemática de acceso a la tierra genera distintas figuras jurídicas con respecto a la posesión que tienen los productores en la tierra. Pero en la zona en que yo estudio el caso, una de las principales que genera conflicto es la figura de ocupación con permiso o de hecho. Rivadavia y San Martín son los departamentos en donde se desarrolla la experiencia, y ahí vimos los porcentajes de cantidad de hectáreas con esta situación. Bueno, la localización entonces, estas organizaciones se ubican en la provincia de Salta, en los departamentos de San Martín y Rivadavia, que pertenecen a la región del Chaco salteño. Las organizaciones se ubican sobre el trazado de la Ruta Nacional 81, y yo ahí seleccioné dos puntos claves, que son Dragones, que pertenece al departamento de San Martín, y Coronel Juan Solá, que pertenece al departamento de Rivadavia. En el primero es donde en el trabajo relato se desarrolla el hito fundacional, que es esa resistencia colectiva. Y en Coronel Juan Solá, también conocida como Estación Morillo, es el centro de reunión de los campesinos. El radio que ocupa es de 80 kilómetros. Son, como les decía, 10 organizaciones que representan a 800 familias y que se distribuyen en 150 parajes. Estas zonas es una de las zonas más pobres de la provincia de la República Argentina. Entre los departamentos de Rivadavia y San Martín contienen el 23% sobre el total provincial de Salta de necesidades básicas insatisfechas. Esto es un dato del INDEC. Para hacer una descripción entonces muy, muy rápida y sintética de la situación socioeconómica de los pobladores, el principal ingreso es por la actividad productiva que realizan, pero algunos de ellos pueden tener otro ingreso que refiere a asistencia del Estado, por ejemplo, la asignación universal por hijo. La principal actividad económica que realizan los productores es la ganadera, y la clasifican entre ganado mayor y ganado menor. El destino principal es el autoconsumo, especialmente del ganado menor, y con el ganado mayor lo que hacen es comercializarlo en el mercado local. El tipo de producción es extensiva, es decir, a campo abierto. Y bueno, quizás para
Para ser más sintético y enumerar las principales problemáticas de estas familias, puedo decir que tienen dificultad en cuanto al acceso a la tierra y al agua, ausencia de financiamiento, infraestructura predial precaria, sistemas productivos comerciales frágiles y tienen el problema de la deforestación. Bueno, la Coordinadora Zonal de Tierra Ruta 81, los productores, los campesinos dicen que se conforma porque es como una respuesta política al avasallamiento histórico al que se ven sometido la población rural. Me llamó mucho la atención poder ver eso, ¿no? Y poder también escucharlo dentro de la boca de los productores. No se reduce solamente a una cuestión de gestionar recursos, sino que es una respuesta política a un avasallamiento histórico. Es decir, se recupera una dimensión histórica. Yo analizo la coordinadora desde una dimensión histórica, en donde resalto este hito de la resistencia colectiva. Después lo que hago es caracterizar las dinámicas organizativas que se dan y cómo en ese proceso también van adquiriendo distintos o van participando en distintos niveles y en distintas escalas. Ahí también tengo seleccionadas las acciones, o sea, menciono las acciones que realizan la coordinadora, pero lo principal de... ¿Hola? Sí, ¿qué pasó? ¿Abrieron el micrófono? ¿Pasó algo? No, continúa. No sé si alguien le quería decir algo a Diego. No, continúa, Diego. Bien. Bueno, entonces la Coordinadora Zonal de Tierra, Ruta 81, es un actor político. Ellos se consideran como una respuesta política. Y durante esos años lo que pudieron hacer es lograr representatividad de la población rural, poder asumir, poder colectivizar las problemáticas dispersas por el monte, poder unificarlas y a partir de allí lograr representatividad de todas estas familias. Con eso lo que hace también es crear una agenda propia, y esa agenda propia le permite disputar poder, y una agenda, valga la redundancia, que representa a los pobladores rurales. Es interesante acá yo en el trabajo relato la resistencia colectiva. Resistencia colectiva me refiero a un principio de desalojo que se iba a dar en el predio de uno de los campesinos en el departamento de San Martín. Fue una resistencia que se inicia en el 2009 y termina en el 2011. O sea, durante 2 años los campesinos se organizaron para hacer guardias en el predio del productor y así defender y evitar su desalojo. Es importante entender que en este proceso, reconocer las distancias, por ejemplo. O sea, hoy mostraba cómo hay 80 kilómetros que guían el trazado de la Ruta 81 en esa zona de Salta y cómo los campesinos están dispersos por esas zonas. Entonces, es interesante esa capacidad de organización para trasladarse al departamento de San Martín, especialmente los más alejados, y hacer las guardias en el predio. También en ese proceso comienza la sensibilización hacia los pobladores, porque muchos de ellos no se sentían dueños de la tierra. Entonces comienza también todo un trabajo de sensibilización y de búsqueda de documentación, teniendo en cuenta que muchos de ellos hace más de 2 generaciones que habitan el lugar. Entonces, fue un hito que marcó la fundación de este espacio colectivo.
ellos dicen, Riera somos todos. Riera es el poblador que iban a desalojar. Entonces, con ese lema, estuvieron trabajando 2 años para concientizar a la población bueno, de la pertenencia y de habitar el espacio rural. En este sentido, también yo puedo ver cómo hay acciones que realiza la coordinadora en el ámbito local, pero que pueden repercutir en otras esferas. Por eso digo que, por ejemplo, en la dimensión histórica también relato cómo en ese momento de resistencia se da la promulgación de la ley provincial que evita los desalojos. Es una ley de regulación dominial. Entonces es interesante cómo a partir de esta resistencia y de esta incidencia que también tuvieron los campesinos con distintos actores, pudieron promulgar e impulsar esta ley que regula de alguna manera la situación de todos los pobladores de la provincia de Salta. Con respecto a la incidencia legislativa, después vino la ley de fortalecimiento de la agricultura familiar a nivel provincial, esto se dio en el 2013, y esta ley sirvió como base para la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que se promulgó en el 2014. Entonces, veo cómo la coordinadora de tierra, a través de sus acciones, puede trascender el ámbito de lo local, lo regional, lo sectorial, y el grado de participación de los pobladores hace que se sientan representados por el sector de la agricultura familiar. Entonces ahí considero que es un actor de la agricultura familiar, cuando ellos mismos pueden decir somos agricultores familiares e impulsamos estos modos de desarrollo, queremos estas acciones, necesitamos estas cuestiones. Entonces ahí, bueno, veo cómo empiezan a generar esa conciencia colectiva. Bueno, las dinámicas organizativas que se dan en el Chaco salteño, más que nada en el caso que analizo, dependen mucho también de lo que es la extensión territorial y la dispersión territorial. Acá lo que veo yo es cómo se vincula también con los niveles de participación que tiene la población rural. Encontramos distintas realidades institucionales, hay organizaciones con personerías jurídicas, pero la mayoría son organizaciones de hecho. Es interesante ahí cómo comienza una construcción de redes a través de las distintas organizaciones, y no solo de organizaciones campesinas, sino que en el territorio también hay otras organizaciones con un perfil más técnico, por ejemplo Fundapaz, y también con otras articulaciones con políticas públicas. En aquel momento estaban muy presentes los técnicos de la SAF. Es una característica, entonces, esta intervención en el territorio a través de las construcciones de redes y con valores determinados, ¿no? Esto de reciprocidad, asociatividad, cooperación. O sea, el modo que tienen ellos de la reproducción social de la vida es a través de esta construcción de redes. Ahí veo también cuando menciono lo del capital social comunitario, puedo ver esa trascendencia, ¿no? Entre el plano individual al plano colectivo, entre la representación local de estas organizaciones que están en los distintos parajes, y a su vez cuando se juntan en el espacio colectivo de la coordinadora, cómo se da este salto, ¿no? Entre lo individual, lo colectivo, lo local, lo regional. Bien. Con estas dinámicas
organizativas confluyen en un dispositivo colectivo que crea la coordinadora. La coordinadora, este dispositivo colectivo es el predio campesino de Morillo. Este se ubica en Coronel Juan Solá, ahí en Rivadavia. Es interesante este predio porque aborda las diferentes problemáticas que aquejan a la población rural vinculada a lo que es la producción y la comercialización. Sin embargo, es interesante descubrir que las distintas prácticas que se desarrollan allí generan también otro salto en adquirir mayores grados de conciencia colectiva. No se basa solo en mejorar los ingresos, sino en poder construir un sujeto colectivo. Es interesante, yo acá me había notado lo que decían algunos productores. Lo que nos llevó a organizarnos es el reclamo por la tierra y el agua. Antes estábamos separados, uno por un lado, otro para el otro. Entre varios es mejor la lucha, nos escuchan más. La tierra es nuestra vida y la coordinadora defiende eso. Y otra productora vinculada a expresar esto, lo del predio, dice: la feria se constituye como un logro concreto, que está a la vista. Allí se realiza el engorde, se alimentan los animales y por eso se vende a mejor precio. Antes las ventas eran en el puesto y a bajo precio, porque este lo fijaba el comprador. En el predio, mejorando a los animales, podés pedir precio. Entonces, más allá de esta cuestión, ¿no?, de centrarnos en lo económico, por eso hacia la multidimensionalidad del territorio, ¿no?, de que no se trata de reducir esta experiencia o leer esta experiencia a través solamente desde una mirada productiva o económica, sino que también es una cuestión política, ¿no? Ahí ya se va consolidando un proyecto político que está vinculado, en la medida en que la coordinadora pertenece al sector de la agricultura familiar, está vinculado al proyecto de soberanía alimentaria. Entonces es interesante observar esta cuestión, ¿no?, desde que las dinámicas organizativas, a través de esta estrategia de construcción de redes, lo que hace es expresar distintos niveles de participación en donde se va accediendo a un grado de conciencia colectiva mayor. Bueno, otro hito importante que se dio durante esos años es el acceso a la gestión de gobierno. Es decir, la coordinadora trascendió el plano de gestionar recursos o de incidencia, y llegó a un grado tal de que entendió la necesidad de promover una representación genuina en el gobierno local. En el 2011 se inicia una campaña y asume una dirigente campesina, y allí comienza otro grado, ¿no?, otro nivel de conciencia. O sea, no se forma el partido de los campesinos, pero sí se accede a otro espacio en donde los campesinos entienden que es necesario entrar a ciertas estructuras o permear ciertas estructuras anquilosadas. Ellos lo que hacen ahí es reemplazar a un gobierno que perduró durante 17 años y que era un representante de alguna manera del agronegocio. Entonces la promoción que hicieron los campesinos y los pobladores rurales fue la de tratar de meterse en esas estructuras anquilosadas, en esas estructuras de dominación, y de alguna manera poder, a través de la gestión del gobierno municipal, mejorar las condiciones de vida de la población. Bueno, algunas de las conclusiones a las que arribé es
lo que vengo señalando entonces es que la organización y la autogestión es propia para la creación de la agenda propia, perdón. La conclusión, entonces, una de las conclusiones es la capacidad de articulación con otros actores. Esto le permite también fortalecerse en el territorio y crear una agenda propia en el cual los campesinos se sienten representados. En ese sentido, observo cómo lo colectivo como proceso de transformación local, pero también la necesidad de que el Estado acompañe esos procesos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Diego. Siempre me olvido de sacar el altavoz de la computadora y se escucha el eco. Bien, van retomando las cámaras, las conexiones. Vamos a pasar a la instancia del debate. No sé quién quiere comenzar con las preguntas y comentarios, observaciones. Natalia, Lisandro, Román. ¿Querés empezar, Nati? Ya que es tu debut en especialización. Arranco yo. Bueno, antes que nada, por supuesto, felicitar a Diego porque el trabajo realmente está muy bien logrado. Con una mínima vuelta de tuerca puede ser un trabajo para maestría, o sea, con un poquito más de trabajo, por lo tanto, digamos, es un trabajo muy, muy, muy bien logrado. Como señalaba en el dictamen, me parece que uno de los grandes aportes que hace el trabajo es justamente esta dimensión política sobre la que llamaba la atención reiteradamente Diego, porque ha habido, digamos, a lo largo del tiempo un interés, digamos, bastante constante respecto de los procesos organizativos, sobre todo en el NOA y en el NEA, de los campesinos digamos, porque son los ámbitos en los que estos procesos se han desarrollado en mayor medida, digamos que las diferencias por ahí de las dinámicas organizativas y políticas de otras regiones como la región pampeana, pero no han sido tan habituales estos abordajes desde el punto de vista de la construcción política de las transiciones. O sea, es poner, como decía Diego, los ejes han estado puestos más en dimensiones económicas o productivas, de inserción en mercados y demás, que son relevantes y que forman parte del proceso de transición política, pero no han sido tan habituales estos análisis que pongan el eje, digamos, el interés en ese punto. Entonces, me parece que eso ya de por sí es un aporte de relevancia, y además el trabajo está, digamos, muy bien estructurado en términos, digamos, teórico-metodológicos, está bien escrito, lo cual también es un plus. Creo que digamos, el abordaje está muy bien integrado y el desarrollo de los argumentos es muy interesante. Y ahí, digamos, lo único que retomaría digamos, voy a hacer dos comentarios, digamos, adicionales, que uno retoma un poco algo de que ya había dicho en el dictamen y otro que me surgió ahora. Uno, digamos, empiezo por el último, que tiene que ver con esta identificación y el planteo que hizo Diego respecto de, bueno, contraponer el agronegocio con la agricultura familiar
y vincular, digamos, la idea de la rentabilidad o de lucro con el agronegocio y, digamos, la búsqueda de soberanía alimentaria y como otro tipo de objetivos con la agricultura familiar. Eso, digamos, es así, efectivamente. Pero, digamos, me parece que tampoco hay que desconocer la búsqueda de rentabilidad, de retornos en la agricultura familiar. Bien, o sea, ¿por qué llamamos la atención sobre esto? Porque siempre corremos el riesgo de alguna forma, romantizar formas o sea, a determinados actores políticos, y eso nos hace perder un poco la complejidad que tienen esos actores, digamos, y las tensiones que los atraviesan. Porque si bien esos campesinos claramente tienen, digamos, una lógica que los distancia de la lógica predominante del capitalismo, están insertos en el sistema capitalista, están tensionados por ese sistema capitalista, y entonces me parece que es importante, digamos, como no perder de vista eso, y no lo digo como una crítica al trabajo en sí mismo, sino, digamos, un llamado de atención más general sobre a todos nosotros, digamos, sobre cómo abordar estas cuestiones, ¿no? Me parece que en un contexto de un trabajo que hace justamente ese aporte, está bueno, digamos, como recordarnos estas precauciones que tenemos que tener a la hora de abordar estas problemáticas. Y otra cuestión que tiene que ver con el concepto de capital social que respondiste muy bien, o sea, y que digamos, todos mis comentarios tenían que ver más bien con elaboraciones posteriores, no con el trabajo en sí mismo, sino, digamos, cuestiones a retomar en elaboraciones posteriores. Y yo coincido que claramente en el contexto del trabajo no daba para hacer una elaboración, digamos, demasiado extensa respecto del concepto de capital social, pero sí lo que sigo sosteniendo, digamos, es que me parece que, digamos, está bien hacer eje en que, digamos, se considera el capital desde su dimensión de la coordinación, la cooperación para el beneficio propio, pero creo que ponerlo, aunque sea en un contexto en el que se entiende al capital social, no simplemente como la existencia de esas relaciones, sino como la existencia de esas relaciones en un contexto de lucha de fuerzas, ¿no? O sea, de tensiones, de relaciones de poder, le da aún más fuerza a ese concepto. ¿Se entiende? O sea, como me parece que insertar esa definición en todo caso que se elige, pero en ese marco de luchas de poder, de relaciones de fuerza, creo que le da otra densidad, ¿no? y fortalece el abordaje, ¿sí? Porque además eso me parece que incluso digamos, podría darle también más densidad a esa idea de que planteabas al final respecto de cómo la construcción de redes comunitarias, ¿sí?, se constituye más bien como una especie de proyecto político alternativo, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, bueno, alternativo que a otra forma de organización del poder, a otra forma de relaciones de fuerza. Entonces, me parece que ahí habría otra densidad y que, digamos, que entiendo que tal vez realzarían tus conclusiones. Bueno, y después, en general, digamos, como decía, me parece que es un trabajo sumamente interesante y que justamente por esta cuestión, esta dimensión política, me parece que hace un aporte específico al abordaje de la economía social y solidaria.
digamos, esta dimensión política es una parte constitutiva, pero finalmente en los abordajes analíticos, en las investigaciones, a veces se pierde un poco. O sea, justamente a veces por una propia limitación de quienes hacemos las investigaciones, en que hacemos tanto eje en la parte económica, digamos, y no sé, por ejemplo, inserción en los mercados, que se nos pierde la dimensión política de todo eso. ¿Sí? Entonces me parece que ese carácter intrínseco político de lo económico está muy logrado. Y bueno, me quedé con ganas de saber un poco más respecto de una cosa que también señalaba en el dictamen respecto de, digamos, es muy rica la descripción que haces de las organizaciones y demás, pero me quedé con ganas de saber un poco sobre el funcionamiento interno. O sea, entiendo también que no era el eje tampoco del trabajo y que no se podía plantear todo, pero sí, si nos puedes contar, aunque sea brevemente, cómo es esa dinámica, ¿sí? Que le da ese carácter democrático y de construcción horizontal que señalas, ¿sí? Bueno, felicitaciones, nada más que eso. Bueno, muchas gracias por los comentarios y por la devolución. Sí, siento que fui un poco rápido con la presentación y se me fueron escapando algunas cosas. Una de ellas fue esta, más que nada, la coordinadora no tiene una estructura formal que pueda verse en libros y demás, pero sí se divide en áreas de trabajo. Y esas áreas de trabajo están vinculadas, por ejemplo, con el funcionamiento de la radio en el predio, con el predio propiamente dicho, con el mantenimiento y demás. Se forman comisiones y esas comisiones están integradas por un referente de cada organización local. Y es así más o menos cómo funcionan, teniendo en cuenta la representación de cada una de estas organizaciones. Al referente de la organización local, bueno, esto también lo relato en el trabajo, también se elige de manera, bueno, se utilizan los mecanismos formales de las organizaciones, ¿no? Así que bueno, eso. Genial, gracias Diego. No sé si quiere continuar Lisandro o Román. Bueno, al igual que Natalia, felicito al tesista, a su director, me pareció un trabajo muy bueno, muy sólido, enmarcado también en esta especialización, como por ahí decía Natalia, que la tesis da para más, que por ahí estructurando o agregando, incorporando otros conceptos, podría ya pensarse como una tesis de maestría, pero bueno, tenemos que leerla en este contexto, en esta especialización, y para eso la tesis está muy bien lograda. Hay una articulación clara entre marco teórico y la parte empírica, que a mí me gustó mucho ese recorrido, esa descripción que haces del territorio, me pareció como algo muy bueno. Simplemente me quedó ahí en esa dimensión histórica, y bueno, como vicehistoriador voy a hablar desde esa óptica. Me quedó y te consulto, también está en la tesis, pero estaría bueno que lo puedas compartir ahora, esa autopercepción que tienen ellos de sí mismos, ¿sí? Porque vos mencionaste en la exposición, también está en la tesis, que se autoperciben como agricultores familiares, y en algunos momentos o en algunos pasajes está la palabra campesino, y la palabra campesino en una autopercepción y en una dimensión histórica tiene otra connotación, tiene otro peso, y sobre todo en esta disputa que vos bien mencionaste en términos políticos. Entonces a mí me parece que sería bueno que nos puedas explicar un poco eso, si ellos se autodefinen exclusivamente como agricultores familiares, o hay en esta dimensión histórica que vos mencionás una aproximación hacia un sujeto social que dentro del agro argentino tiene un peso un poco
más fuerte, digo, que es el término campesino, más allá de todas las discusiones teóricas que sabemos que existen al respecto, y bueno, podemos decir, dirán algunos, no existen campesinos, pero bueno, no es mi parecer. Y con respecto al trabajo en sí, yo cuando iba leyendo la tesis, me iba buscando, tratando de encontrar, y no encontraba, pero no por una cuestión de la tesis en sí, sino cómo se iban organizando. Yo decía, bueno, en algún momento va a aparecer la cooperativa, porque la cooperativa es la unidad básica de la economía social y solidaria, ¿sí? Entonces, en algún momento se van a cooperativizar. Me parecían que las estrategias de acción que implementaban eran como muy buenas, y yo buscaba, bueno, esperaba, porque estudio cooperativa, y decía, bueno, en algún momento se van a cooperativizar. No ha pasado, pero existe quizás alguna posibilidad de que eso ocurra, o no, lo descartan totalmente. No es una pregunta de la tesis, pero es una pregunta es más un comentario, quizás, ¿sí? Al respecto, que me quedó ahí pensando. En cuanto a la forma de resistencia, está claro que surge en este contexto de defender el territorio, y yo me preguntaba si, agregando todos a esas apreciaciones que hiciste con respecto a la soberanía alimentaria o la necesidad de establecer redes, si han establecido contacto con otros grupos de agricultores familiares o otros grupos de campesinos en la zona, ¿sí? Por fuera de los 2 departamentos que vos trabajás, para ver si esta resistencia en algún momento cobra fuerza para convertirse realmente en un proyecto contrahegemónico, ¿sí? Que para eso obviamente falta mayor organización y escapa a la tesis en sí, pero por ahí pensando más a trabajos a futuro, pero también me quedó esa duda de que si se articulan con otros productores, con otros campesinos de Salta o dentro de la zona del Chaco salteño. Bueno, básicamente eso, comentarios a modo de pregunta, y nuevamente felicitar, me gustó mucho la tesis, está muy bien escrita, tiene una redacción clara que hace que la lectura sea muy amena. Bueno, muchas gracias también por la devolución. Ahora voy a ir a empezar, si se me escapa algo, hacenme acordar. Pero con respecto a la participación o a la vinculación con otras organizaciones campesinas, sí, por ejemplo, cuando realizan el espacio ferial, participan otros grupos de los departamentos de Orán. Pero también estas organizaciones tienen una participación activa en lo que es el FOPAF, que es la Federación, se me escapó, pero bueno, que es donde se encuentran las distintas organizaciones de la agricultura familiar de la provincia de Salta, en ese caso. Por ejemplo, una de las dirigentes es tesorera de ese espacio. Y a su vez también participan muy activamente en lo que es el FONAF. Entonces, en ese sentido, creo que sí, construyen una red de visibilidad y de contacto, de vinculación con otras organizaciones campesinas. Es más, bueno, los planteos de los dirigentes en cuanto a la problemática ambiental, bueno, interpreto que también se estructura a partir de todos los planteos que van surgiendo en ese espacio, ¿no? Con respecto a la formación de cooperativas, esa fue una de las preguntas también que yo me hice durante el trabajo, y les preguntaba mucho a los productores, a los dirigentes, ¿por qué no forman una cooperativa para lograr mayores escalas en la comercialización? Bueno, y uno de los puntos que siempre salía de una u otra manera es la cuestión económica, que sale caro conformar una cooperativa. Y mi interpretación también es que todavía faltaría un recorrido más que permitiera consolidar los grupos. Por ejemplo, en el funcionamiento de la feria, son pocos los momentos o de apertura a ese espacio ferial. Entonces, bueno, yo creo que puede ser que en un futuro se convierta alguna en cooperativa, pero también yo resalto cuando los campesinos dicen la coordinadora es una respuesta política.
Entonces creo que el centro, más allá de que es importante, ¿no? De la cuestión de la actividad productiva y de los ingresos económicos, pero que el centro es los reclamos posesorios por la tierra. Entonces creo que más que nada va por ahí. Con respecto a también agregar algo más, cuando a uno de los entrevistados le preguntaba esto de por qué organizaciones civiles y por qué cooperativa no, me decía que lo más rápido era hacer asociación civil. También con la lectura pude ver que responde también mucho a la precariedad, ¿no? Y a la situación de vulnerabilidad de la población, ¿no? La Tuada dice esto, que a veces las formas jurídicas no se adaptan realmente a las prácticas concretas de los campesinos. Pero bueno, yo sostengo eso, que más allá de cooperativa o asociación, el objetivo principal de la coordinadora es coordinar los reclamos y la resistencia colectiva a la tierra, ¿no? Otra pregunta me habías hecho. No, era de la autopercepción que tenían, pero bueno, igual ya lo fuiste explicitando. Bueno. Sí, igual es indistinto también, porque cuando charlaba con los productores me decían, nosotros los campesinos, nosotros los productores, nosotros los dirigentes tenían esta categoría, ¿no? De nosotros somos agricultores familiares. Pero cuando preguntaba a los productores de la base, los pequeños campesinos, los pequeños productores. Me parece que hay algo como bueno para poder seguir trabajando en esta dimensión. Tal cual. Sí, del carácter político de la categoría. Claro, exactamente. Sí, sí. Y más reciente, ¿no? O sea, y cómo, digamos, por ahí ese juego entre base y dirigencia te abre un poco de eso también. Más en esta dimensión histórica que él marcaba, decir, bueno, se autopercibían como campesinos hasta cuándo y a partir de cuándo son agricultores familiares, porque ahí también podemos ver que el concepto de campesino se puede diluir en un concepto un poco más amigable. Claro. Bueno, ¿sigo yo? Sí, eso iba a decir, si ya Diego no tenía más para acotar acerca de lo que estaba hablando con Lisandro, puede seguir Román. Bueno, gracias primero por la invitación a participar de la evaluación y de la presentación de Diego. Gracias también a Diego por habernos compartido la presentación y, bueno, un recorrido por su trabajo. Coincido con Natalia y Lisandro que una de las potencias que tiene el trabajo es que está muy bien escrito. La lectura es sumamente fluida y eso yo personalmente lo agradezco. También como jurado externo lo que hice fue chusmear un poco algunas cuestiones más institucionales del posgrado, ver cuáles son las líneas de investigación a las que abre, digamos, para esta presentación de los trabajos finales, y me pareció, en primer lugar, que había una clara inserción de tu tema, de tu investigación, en una de esas líneas. Así que eso siempre me parece que es rescatable desde un marco más institucional, ¿no? Y también uno para saber desde qué lugar o qué lectura tiene que evaluar. Así que, bueno, hice esa búsqueda y en principio me parecía importante poder rescatar eso. Después también me parece sumamente interesante y que justifica en sí mismo el caso, el hecho de que la coordinadora coordine 800 familias. Me parece que esa magnitud hace que el objeto de estudio sea interesante y justificable en sí mismo. Yo en el dictamen había indicado que para mí era un poco difuso, o a mí no me terminaba de quedar clara la justificación del recorte temporal, así que con la presentación que hiciste me terminó de quedar claro, así que te agradezco. También eso me parece sumamente positivo, que hayas podido recuperar
para la instancia de defensa los comentarios y las observaciones que habíamos hecho en los dictámenes, ¿no? Que la defensa no sea una presentación o un resumen de la tesis, porque ya la habíamos leído, sino que vos pudiste no solamente contar a través de la presentación el recorrido que hiciste con el trabajo, sino que además le sumaste algunas de nuestras observaciones y aprovechaste la instancia de defensa para poder evacuar esas dudas, así que eso para mí también es sumamente positivo y lo agradezco. También me parece interesante esta articulación que hay desde tu propia trayectoria laboral con esta instancia de investigación. Me parece también positiva el recorrido teórico que hiciste en el trabajo y en la presentación, pero en el trabajo me pareció muy bien articulado digamos, las distintas lecturas y cómo vos las abordabas, ¿no? A veces es un poco común encontrar los famosos mosaicos de lecturas, ¿no? López dice tal cosa, Méndez dice tal otra, y vos en realidad lo que pudiste fue hacer un ejercicio de abstracción sobre la cantidad de lectura y de bibliografía que habías recuperado para el trabajo. Sí, quizá esto que notaste vos o que presentaste vos en tu exposición con respecto a la categoría de capital social, bueno, creo que quedó bien justificado. Quizás si uno quisiera darle un poco más de fuerza, podría tratar de rescatar o de rastrear qué otras personas en sus trabajos hicieron un recorte similar o, bueno, o hicieron un recorte de la misma categoría, como para que no quede solo en ese grupo de las personas que toman una parte del concepto o de la categoría y no toda. Pero la verdad que para los alcances de un trabajo de especialización está... digamos, el ejercicio, esa operación de alguna manera y desarticular un poco ese concepto para tomar lo que a vos realmente te sirve en tanto lente conceptual con el que vas a mirar la realidad, me parece que está más que bien hecho. La estructura metodológica del trabajo me parece quizá el gran logro, está muy prolijamente presentado, me parece que también fue un acierto comenzar el trabajo explicitando el objetivo, porque eso a uno que lo lee de afuera ya le da la pauta, digamos, de con qué ojo tiene que seguir avanzando en la lectura. Los objetivos específicos se desprenden muy bien del objetivo general, hay una hipótesis clara. Coincido con lo que dijo Natalia al principio de no romantizar estas iniciativas, ¿no? En el sentido de que también hay una búsqueda de una rentabilidad que permite un sustento y una reproducción de la vida, pero además también no romantizarlo en el sentido de que creo que quedó demostrado en tu trabajo, más allá de perseguir esta rentabilidad y recuperando un poco la categoría de capital social, también hay ahí una disputa por otro tipo de capital que no es solamente el económico, quizá, me pregunto, en función también a lo que vos decías de cómo iban ganando espacios de gestión, si no hay una disputa o una búsqueda también de rentabilidad o de capital político, ¿no? Que tiene que ver más con un ejercicio del poder. Pero bueno, eso también son preguntas más abiertas o para seguir avanzando en la investigación. También yo había señalado lo de el criterio de saturación. En realidad, quizá, ahora que vos lo retomaste y lo explicaste, quizá yo no me expresé bien al momento de hacer el dictamen. Yo no me refería a un criterio de muestreo tan puntilloso, digamos, ¿no? Sino, primero que quizá a mí no me terminaba de quedar claro si esa elección, no elección, pero si esas entrevistas que vos habías hecho a dirigentes y a productores, el hecho de que sean dirigentes y productores obedecía a una decisión metodológica tuya, o es que no hay otras figuras al interior de la coordinadora. Quizá ahora si querés contestarme eso, buenísimo. Y bueno, eso, Diego, y agradecerte y felicitarte. Bueno, muchas gracias.
En realidad no, las figuras que se expresan o que yo identifiqué fueron las de el dirigente de las organizaciones y los productores de base. Yo lo que intenté hacer con esa diferenciación era ver si la coordinadora era un espacio de 10 personas, de 10 dirigentes, y nosotros representamos a tantas familias porque saben que en su paraje existen tantas familias, o si realmente estos productores de base conocían la existencia de ese espacio. Más allá de que yo intuía de que sí, por toda una trayectoria histórica que habían tenido, pero bueno, esa fue más que nada la intención. Y también ver estas percepciones de los lugares, ¿no? No es lo mismo también el dirigente promotor de promover distintos espacios de participación, de gestión, de asistir a las diferentes comunidades, que el productor de base que bueno, que todavía no tiene o no recorrió una trayectoria de participación política que hace la diferencia, ¿no? Por eso hace la diferencia con el dirigente. Entonces, más que nada fue ese el criterio para dividir. Pero, digamos, es un poco más heterogéneo, ¿no? El campo de actores al interior de la coordinadora. Digo, hay más que dirigentes y productores de base. Eso es lo que no me termina de quedar claro. ¿Si hay más dirigentes? No, si hay otras figuras, además de dirigentes y productores. Yo no sé, hay cuadros técnicos, a eso me refiero. No, en el espacio de la coordinadora yo identifiqué solo entre dirigentes y productores. Ah, perfecto, sí. Y hay un acompañamiento muy cercano de técnicos de la SAF. Sin embargo, estas visitas al territorio me permitían también escuchar algunas conversaciones y los técnicos en algún momento decían, no, bueno, pero nosotros no vamos a estar en esta reunión. Bueno, pero nosotros no vamos a participar de estos espacios porque es el de las organizaciones. Sin embargo, hay un acompañamiento muy cercano en cuanto a asesoramiento o en cuanto, o sea, por ejemplo, la Asociación Civil Funda Paz trabaja muchísimo, pero no con el espacio colectivo en sí de la coordinadora, sino con las organizaciones sueltas. Entonces, eso. Pero después no, yo lo que distingo es un espacio homogéneo en ese sentido de la coordinadora. Están los dirigentes y los productores. Bien, clarísimo. Gracias. Bueno, genial. Gracias a todos. Ahí voy recuperando cámara. No sé si en este caso Martín o Selva quieren agregar algo antes que pasemos a la instancia de confección del acta, ya sea que quieran comentar algo de este debate que se armó ahora, de este intercambio, o algo acerca, muchas veces comentan cómo fue que eligieron el trabajo, cómo fueron armando todo el proyecto. ¿Sí? No sé si quieren tomar la palabra, es el momento ahora. No sé si Selva, yo por ahí... Buenos días. Hola. Sí, Dale, Martín. Dale, bueno, no, simplemente agradecerle a los tres compañeros del jurado. Me parece que cada cual hizo aportes que son significativos para el trabajo de Diego, y la verdad que como dijeron, también hay un trabajo de parte de Diego que en realidad lo que hizo de mi tarea fue más algunas cuestiones de trabajo con él y que fuimos afinando y que bueno, que están dentro del marco del trabajo de la especialización, y como dicen, creo que yo de hecho el otro día que nos juntamos con Diego como a pensar la defensa y demás, sin duda da para más el trabajo, da para más también lo que él tiene como para analizar, que señalaba Natalia, los tres señalaban esa misma cuestión. Después hay ciertos límites que para mí están dentro de posibilidades de profundizarlo, que es lo que señalaron también, y
Y bueno, creo que como también dijeron los jurados, es un trabajo que da sobradas muestras primero de ciertos aportes y después de posibilidad de profundizar si Diego quisiera hacerlo. Eso es parte de las posibilidades. Pero bueno, también felicitarlo claramente a Diego por el trabajo que ha hecho y bueno, llegar a esta instancia también nunca parece una formalidad, pero siempre entre tantos caminos truncados y dificultades que tenemos todos, me parece que es también un momento para celebrar que estemos hoy aquí reunidos para cerrar una instancia, ¿no? Eso me parece que es algo formal, pero que bueno, que marca también no un camino de progreso indefinido, sino más bien un camino que todos siempre hemos llevado, cada cual a su modo, idas y vueltas y demás. Así que bueno, felicitarlo también a Diego por este momento. Eso es todo. Bueno, gracias Martín. Ahí está Selva. ¿Me escuchan? Sí. Yo quiero felicitar a Diego. Te escuché súper cortado. Muy mal, ¿no? Por ahí desactivar el video. Tal vez desactivando el video funcione mejor. Voy a desactivar el video. Lo que decía era, primero que nada, que felicito a Diego por este logro. ¿Ahora sí me escuchan? ¿O estamos igual? Sí, perfecto. Sí, gracias. Gracias. Bueno, me pone muy contenta que estemos acá. También quiero agradecer a este jurado inaugural de la especialización. Me gustó mucho las lecturas y los aportes que hicieron. Y también felicitar al director, a Martín. Yo no sé para el interior del trabajo con Diego cómo fue, pero para el exterior, para el vínculo, para ir resolviendo las cuestiones de gestión o de presentación y demás, estuvo muy, muy activo. Bueno, de hecho, para convocar al jurado también. Así que lo que aparece es como mucha gente comprometida para que las cosas salgan bien. Y en ese sentido, quiero felicitar y agradecer especialmente a todo el equipo de posgrado, que yo sé lo difícil que es con la pandemia y con la virtualidad, generar estos espacios. Hemos venido tratando de que se diera el año pasado, no pudimos, pero están todo el tiempo pendientes, atentas. Así que, bueno, nada, agradecerles a todos. Yo estoy muy contenta como directora de la especialización de este trabajo, de esta defensa. Me pone re contenta, me encantó el trabajo además. Además tuve la suerte de viajar a Salta este año, así que bueno, como ver algunas cosas. Y bueno, nada, gracias. Después, Diego, te quiero pedir algo, pero después. Eso. Muchas gracias a todos. Gracias, Selva. Se escuchó medio entrecortado, pero creo que todos entendimos la idea, ¿no? Bueno, nada, más que nada es agradecer. Fueron estos últimos días muy tensionantes y nerviosos para mí. Así que por ahí en la presentación se me escaparon algunas cosas. Principalmente estoy muy agradecido, me parecían también pertinentes los comentarios, las observaciones de los jurados, y que obviamente que
si decido continuar en la profundización de la experiencia, voy a tener en cuenta todo, desde la bibliografía sugerida hasta los modos de presentarlas, la cartografía, bueno, etcétera, un montón de cuestiones. Principalmente también quería agradecer a la especialización y a todas las personas que trabajan en el armado de esta trayectoria educativa. Me parece que es fundamental. Yo cuando arranqué fue en el 2010, como yo les comentaba, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de políticas públicas. Cuando empecé fue con la nueva gestión de Macri y empecé junto con algunos compañeros y decíamos, bueno, ya que la política va a estar estancada, veamos si podemos empezar a capacitarnos y formarnos un poco más. Entonces ese fue el primer impulso. Pero después, bueno, durante el tiempo recorrido fue una riqueza enorme. Me parece fundamental que existan estos espacios para capacitarnos, para compartir. Nada, porque para los que trabajamos ejecutando las políticas públicas es esencial poder tener una amplitud teórica y práctica, ¿no?, sobre el tema. Después quiero agradecer, bueno, a los jurados por eso, por leer el trabajo. Por medio de Martín conozco la calidad profesional de cada uno de ustedes, así que para mí es un orgullo que lo hayan podido leer y las devoluciones también que me hicieron. Por otro lado, quiero resaltar también el acompañamiento que tuve de Martín. La verdad que fue un capo en todo el proceso, con mucha calidez humana del mensajito, del ánimo. Estos son momentos en donde uno a veces parece que nunca va a llegar y a veces tiende a hacer un poco marcha atrás. Bueno, pero gracias también a ese acompañamiento, bueno, llegué hasta acá. Y por último, agradecer también a mi compañera de la vida, Macarena, que durante mucho tiempo le quemé el bocho con los productores de Morillo, así que bueno, creo que conoce más el trabajo de ella que yo, así que bueno, también eso. Pero especialmente agradezco a las comunidades, sé que no están acá, yo ya se los dije a ellos, pero agradezco a las comunidades campesinas de la provincia de Salta. Escribir no es solamente escribir y nada más, sino que es leer las notas de diarios y profundizar, y es otro país el Chaco salteño, y hay muchas cosas que no se conocen, y que hay campesinos que se paran enfrente de las topadoras y que dan su vida también, literalmente dan su vida por proponer algo distinto. Así que bueno, nada, agradezco a ellos y nada, gracias a ellos que también sostienen la soberanía en esos rincones. Nada más. Bueno, genial, muchas gracias. No sé, Román, si ya querés ir leyendo. Sí, cómo no. Bueno, en Bernal, a los 23 días del mes de febrero de 2021, siendo las 10 horas, los que suscriben, Natalia López Castro, Lisandro Rodríguez y Román Fornesi, constituidos en jurado del trabajo final integrador de especialización, la Coordinadora Zonal de Tierra Ruta 81, una alternativa de la agricultura familiar al modelo del agronegocio en el Chaco salteño, 2011-2015, dirigido por José Martín Bajeneta, se reúnen para examinar al alumno Diego Hernán Rúfolo, DNI 32.008.273, y luego de la exposición consideran: el trabajo se enmarca correctamente dentro de la especialización, ya que aborda de una manera solvente una problemática relevante para el campo de la economía social y solidaria. Resulta valorable el foco en la faz política de los procesos organizativos de la agricultura familiar y el tratamiento crítico de categorías analíticas fundamentales del campo de estudio. Se destaca la correcta articulación entre el desarrollo teórico y el enfoque metodológico. Evidencia un trabajo de campo sistemático y en profundidad,
con criterios de selección pertinentes en función del objetivo. Presenta argumentaciones claras y las conclusiones se desprenden del análisis desarrollado. Se valora la vinculación entre la trayectoria laboral y el trabajo de investigación. La elaboración estuvo atravesada por un ejercicio de reflexión crítica sobre el problema bajo estudio y también sobre la propia posición de Diego en el campo y su involucramiento con las personas que participaron de la investigación. La exposición fue clara y retomó las observaciones realizadas por el jurado en los predictámenes. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de especialista en gestión de la economía social y solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado unánimemente decide calificar al trabajo final presentado por Diego Hernán Rúfolo como sobresaliente 10. Felicitaciones. Tenía muteado el aplauso. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones, Diego. Felicitaciones. Especialista. Yo no sé si lo ven a Diego, yo dejé de verlo. Sí, yo también sé. ¿Dónde está? No, lo veo. Se fue antes. Gracias. Ahora que ya le hiciste promoción a Macarena, necesitamos Ahí está. también. Muy bien. Bueno, Gracias. Muchas gracias por la participación. Yo siempre digo y repito que la verdad que estos encuentros se fueron con los meses haciéndose también un encuentro ameno, ¿no? Como hablábamos hace un rato, de que primero estábamos todos incómodos viendo cómo iba sucediendo, pero bueno, se terminaron haciendo encuentros amenos, como habrás visto y lo hablamos, Diego, no era incómodo, la idea siempre es tranquilo y todos ponen la mejor onda para que las defensas empiecen y terminen, y eso es para agradecerle a cada uno de los que participó. Así que si están todos de acuerdo, muchísimas gracias nuevamente, y nos estamos viendo en próximas defensas, que el año recién comienza, son muchas las que vamos a hacer. Bueno, a festejar. A festejar. Un saludo grande. Buena semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, Diego. Y te voy a mandar un mail en un ratito. Gracias. Dale. Bueno, abrazo. Un abrazo. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Chao, gracias. Chao.